La llenura del Espíritu Santo es un tema profundo y esencial para nuestra vida cristiana, ya que se trata de cómo Dios nos da su poder y presencia para vivir de manera que le agrademos y cumplamos con su voluntad. La llenura del Espíritu Santo nos capacita para reflejar el carácter de Cristo y nos da el poder para testificar, servir y resistir las tentaciones. Vamos a desglosar este tema en varios puntos clave. Primero, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo se refiere a ser controlado o guiado completamente por el Espíritu de Dios. Esto no significa que recibimos más del Espíritu, sino que Él tiene más de nosotros. Cuando el Espíritu nos llena, nuestra mente, emociones y voluntad están bajo su influencia. La llenura del Espíritu es algo continuo y renovable, no una experiencia única. En Efesios 5, verso 18, Pablo dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Aquí Pablo compara el control del alcohol en una persona embriagada con el control del Espíritu en una persona llena. Así como una persona embriagada está influenciada y controlada por el alcohol, una persona llena del Espíritu es guiada y controlada por el Espíritu Santo. Segundo, ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para vivir una vida cristiana plena, no podemos depender solo de nuestra propia fuerza o sabiduría. Necesitamos el poder de Dios para hacer su obra y vivir conforme a su voluntad. Algunos motivos por los que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo son: para vivir en santidad. El Espíritu nos ayuda a vencer el pecado y a crecer en pureza. Romanos 8, verso 13, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para tener poder en nuestro testimonio. En Hechos 1, verso 8, Jesús prometió que los discípulos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos para ser testigos en todo el mundo. Este poder nos capacita para hablar de Cristo con valentía y sabiduría, para mostrar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, verso 22 y 23, menciona el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cualidades reflejan el carácter de Cristo en nosotros y solo pueden ser producidas cuando estamos llenos del Espíritu. Tercero, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? La Biblia nos da varias pautas para buscar la llenura del Espíritu Santo. Arrepentimiento y confesión. El pecado nos separa de Dios y puede entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4, verso 30. Necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados para que el Espíritu pueda obrar en nosotros libremente. Sumisión a Dios. La llenura del Espíritu implica rendirnos a su control, lo cual requiere sumisión. Santiago 4, 7 nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Oración constante. Lucas 11, 13 nos asegura que Dios está dispuesto a darnos su Espíritu cuando se lo pedimos. Necesitamos una vida de oración en la que busquemos y deseemos la llenura del Espíritu. Obediencia a la palabra de Dios. Colosenses 3:16 nos insta a que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. La llenura del Espíritu está conectada con llenarnos de la palabra de Dios, ya que ésta nos guía y transforma. Alabanza y acción de gracias. Efesios 5 del 18 al 20. Conecta la llenura del Espíritu con la adoración. Cuando adoramos a Dios, expresamos gratitud y reconocimiento de su poder, lo cual abre nuestro corazón para recibir más de su Espíritu. Cuarto, ¿qué resultados produce la llenura del Espíritu Santo? Cuando estamos llenos del Espíritu, vemos cambios evidentes en nuestra vida. Algunos de estos resultados son: transformación personal. Nuestra forma de pensar, hablar y actuar cambia. Empezamos a manifestar el fruto del Espíritu y a reflejar el carácter de Cristo. Poder en el ministerio. La llenura del Espíritu nos da poder para servir y ministrar. Pedro, quien antes negó a Jesús, fue transformado por el Espíritu en un predicador audaz que llevó a miles al arrepentimiento. Dirección y discernimiento. El Espíritu nos guía en nuestras decisiones y nos da sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Romanos 8:14 dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Gozo y paz. La llenura del Espíritu trae un gozo y una paz sobrenaturales, que no dependen de las circunstancias. Esto nos da fuerzas y nos permite vivir una vida con propósito y esperanza. Quinto, ¿cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu no es algo que sucede una sola vez. Es un proceso continuo. Necesitamos mantener una comunión constante con Dios, obedecer su palabra y estar en una actitud de dependencia del Espíritu diariamente. Es similar a una llama que necesita ser avivada constantemente para no apagarse. En resumen, la llenura del Espíritu Santo es esencial para vivir una vida cristiana efectiva. Nos da el poder para vencer el pecado, ser testigos de Cristo y mostrar el carácter de Dios al mundo. Al buscar su llenura, nos rendimos a su voluntad, permitiendo que Él transforme nuestras vidas desde adentro.